Buenos días, mi compañero Miguel Hernández y yo, Rodrigo Chavarría, les vamos a presentar el sistema peritéctico cobre-zinc. Antes de entrar al caso práctico, vamos a ver algunos conceptos básicos para entender mejor. Empezamos con el sistema peritéctico. Este sistema es donde ocurre una solubilidad incompleta del sólido. En esta reacción peritéctica, dos fases, que una está en estado sólido y otra en estado líquido, al enfriar, reaccionan juntas a través de la isoterma peritéctica, formando una segunda fase sólida. Podemos apoyarnos al ver la figura número 1, que tenemos la representación esquemática, donde alfa más líquido por el punto peritéctico nos da beta. Y bueno, de todas las reacciones de fase en la solidificación, la peritéctica es la menos probable a continuar o a darse en equilibrio. ¿Por qué? Bueno, podemos apoyarnos en la representación esquemática de la figura 2, que es una solidificación peritéctica. Podemos observar cómo el alfa, las partículas de alfa y el líquido reaccionan para formar beta, pero esta beta se va formando entre alfa y el líquido. Entonces avanza la reacción y beta se va haciendo más gruesa, se va haciendo más grande. Por lo tanto, los átomos de alfa deben de difundir por beta, lo cual es un proceso muy lento. Y a menos que la velocidad de enfriamiento sea muy lenta, entonces se forma una estructura coreada. Y esta estructura la vamos a explicar posteriormente. Y bueno, entonces, la fase beta formada del líquido y del alfa rodea lo que son las partículas de la fase alfa. Y este rodeamiento impide que las partículas de alfa reaccionen con el líquido. Entonces, una difusión de la fase sólida es insuficiente para permitir el equilibrio establecido durante el enfriamiento. Y a esto lo llamaríamos una solidificación peritéctica sin equilibrio, que después se puede someter a un tratamiento térmico para homogenizar, pero esto lo veremos más adelante. Ahora, el término peritectoide se refiere a dos fases en el estado sólido que a la temperatura peritectoide forman una fase sólida nueva, y lo podemos representar como alfa más beta es igual a gamma. Entonces, las fases formadas durante un peritéctico o peritectoide pueden ser de una solución sólida o una fase alotrópica de uno de los componentes, o bien un componente intermetálico. Nos vamos a apoyar con la figura 3 para ver los típicos diagramas de fase peritéctica. Entonces, en el diagrama A tenemos una reacción peritéctica que ya habíamos visto, de alfa más líquido igual a beta, y una peritectoide de alfa más beta igual a gamma. En el diagrama B vemos una formación peritéctica de un intermetálico de alto punto de fusión, por eso la forma. Y en el diagrama C podemos observar una cascada peritéctica entre componentes de alto punto de fusión y bajo punto de fusión. Ahora, vamos a ejemplificar un caso hipotético de un diagrama de fase peritéctico. Podemos ver en el presente diagrama, en la figura 6, un diagrama peritéctico con tres diferentes tipos de aleaciones: una peritéctica, una hipoperitéctica y una hiperperitéctica. Vamos a empezar con la peritéctica, que es la aleación número 1. Y bueno, vemos cómo empezamos desde el líquido con una microestructura totalmente líquida. Al disminuir la temperatura, al llegar a la temperatura 2, empieza la solidificación y empiezan a cristalizar átomos de alfa 2. Conforme disminuimos la temperatura,
estos átomos de alfa se empiezan a depositar en mayor cantidad y empiezan a crecer más hasta que la temperatura llega al final de la línea de sólidos, a la línea A4, que es donde la reacción peritéctica ocurre. Entonces el líquido y alfa reaccionan juntos para formar beta bajo condiciones de equilibrio. Y pues aquí cabe recalcar que este proceso de enfriamiento debe ser completado bajo condiciones isotérmicamente. Y también podemos notar que todos los átomos de alfa previamente formados, tanto como el líquido, deben de ser consumidos. Entonces, ahora vamos a la lección número 2, que sería una reacción hipoperitéctica. En la fase alfa, en este caso, no se consume totalmente al formar beta. En esta aleación, la solidificación empieza a la temperatura 1, donde aparecen los átomos de alfa 1, y pues vamos enfriando hasta alcanzar la temperatura peritéctica, donde el líquido debe de desaparecer, quedando solo las fases de alfa y beta. Y ahora vamos a la aleación número 3, que sería un hiperperitéctico. Y a diferencia de la 1, en este caso, al enfriar y llegar a la temperatura peritéctica, el que sobrevive es el líquido, dándonos como resultado líquido más beta. Primeramente, a la temperatura 3 empiezan a segregar átomos o a formarse átomos de alfa, pero conforme vamos avanzando en la reacción y cuando llegamos a la temperatura peritéctica, hay una pequeña cantidad de alfa que debe ser consumida por completo para formar la fase beta. Y bueno, las microestructuras que se mostrarán a continuación pertenecen a las desarrolladas en condiciones fuera de equilibrio o en condiciones más reales o más acertadas a la realidad, puesto que, es importante resaltar que los casos anteriores pertenecían a microestructuras desarrolladas en el equilibrio. Y bueno, en el primer caso, en la composición peritéctica o en la aleación 1, un posible esquema se desarrollaría de la siguiente manera. El primer sólido formado sería alfa 2, con pequeños embriones formados en el caldo. Y bueno, al ir disminuyendo la temperatura hasta alfa 3, un encapsulamiento se formaría con alfa 3 envolviendo a alfa 2. Y bueno, lo mismo sucedería con alfa 4. Y esto sucedería hasta la isoterma, donde sucede la reacción peritéctica, encapsulamientos. Pasando la isoterma, una capa de beta envolvería los sólidos formados de alfa. Y bueno, de ahí se debe la dificultad de alfa para poder difundir, puesto que la difusión es más difícil en el estado sólido que en el estado líquido. Se requiere una mayor energía de activación. Y bueno, esto mismo que les acabo de explicar pasaría con aleaciones hipo e hiperperitécticas, formando estructuras que se conocen o se les llaman estructuras de encapsulamiento o envoltura, o bien en su defecto se les podría llamar estructuras coreadas, debido a las diferencias en composición que hay dentro de la estructura. Y bueno, a continuación les vamos a describir los diferentes mecanismos que ocurren o que suceden para la formación de un peritéctico. Hay 3 mecanismos, pero solo les vamos a explicar los primeros 2, ya que el tercero consideramos que forma más bien parte del segundo mecanismo, y como quiera como sigue siendo parte del segundo mecanismo, pues igual se los vamos a explicar. Entonces, bueno, el primero de estos mecanismos es conocido como el mecanismo de la reacción peritéctica. Entonces, cuando nosotros estamos enfriando nuestra aleación y llega a la isoterma y toca el punto peritéctico, ese es el punto en el que se da esa reacción. Sí, es cuando las 3 fases están en contacto, tanto beta, tanto alfa y tanto el líquido están en contacto. Entonces, una vez que sucede la reacción peritéctica,
pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es que beta nuclee en lugares diferentes, ¿sí? O sea, que beta nuclee por aparte, que no crezca en contacto con alfa. Una vez que pasa esto, el líquido y alfa se consumen y beta crece normal, ¿sí? O sea, realmente esto no es tan común, esto sucede más bien en condiciones de equilibrio. Y cuando beta crece teniendo contacto con alfa, lo cual es más común, crece de manera lateral al sólido de alfa, generando lo que ya conocemos que es un encapsulamiento, ¿sí? O sea, beta crece teniendo contacto con alfa debido a que alfa funciona o funge como un agente nucleante para beta. Es por ello que es más común que ocurra de esta manera. Y bueno, una vez que ha sucedido ese encapsulamiento, la reacción ya no puede seguir, sí, porque ya no están en contacto las tres. O sea, es decir, que alfa ya está aislado del líquido y por lo tanto ya la reacción peritéctica ya no puede tomar lugar, sí. O sea, la reacción se dio y pum, ya se dio. Entonces, lo que sucede después es lo que se conoce como el mecanismo de la transformación peritéctica. Es decir, la reacción ya no tiene lugar, pero sí se puede seguir llevando a cabo una transformación. Entonces, esta transformación se puede llevar a cabo de tres diferentes maneras. Una es que haya difusión de alfa a través de la capa de beta hacia el líquido, o la otra es que beta precipite por parte del líquido o precipite por parte de alfa, lo que va a provocar que la capa de beta se vaya engrosando más y al final de nuestra transformación peritéctica, pues tengamos más beta, lo que sería lo más común que tener alfa en nuestra microestructura. Y bueno, esa parte de los precipitados, que beta precipite a partir de alfa o precipite a partir de líquido, vendría siendo el mecanismo número 3. Sí, o sea, lo consideramos así de esa manera, que es más bien parte de la transformación peritéctica, pero se considera como otro mecanismo, sí. O sea, una vez que ya que difunde y que ya no tiene lugar la reacción peritéctica, entonces lo que sucede es que se empiezan a precipitar fases de beta directamente de alfa o de líquido, y ese es otro mecanismo, pero lo consideramos más bien como si fuera parte del mecanismo número 2. Y bueno, entonces al solidificar por completo y observar la microestructura final, no podemos reconocer por cuál mecanismo nucleo beta. Sin embargo, para cualquier mecanismo se requiere cierto sobreenfriamiento debido a que la fuerza motriz es cero en la temperatura peritéctica. También la cantidad de fase de beta dependerá de la velocidad de enfriamiento y del tiempo de permanencia cuando está en condiciones isotérmicas. Bueno, a continuación les vamos a explicar algunos de los factores que más influyen en la formación de una fase peritéctica. En sí, lo que mayormente se requiere es cualquier factor que facilite la difusión de alfa a través de beta, o la difusión de alfa hacia la fase líquida, por lo cual se requieren velocidades de enfriamiento lentas, o también se requieren mayores tiempos de permanencia en la isoterma peritéctica. Y esto lo que nos quiere decir es que también se necesitan una mayor cantidad de núcleos de alfa, porque eso terminaría o desembocaría en lo que vendrían siendo granos más finos de alfa, lo cual significa que al ser más pequeños
podrán difundir más fácil porque la cantidad de sólido que tendrá que difundir es mucho menor que si se forman granos muy grandes de alfa. Entonces se tendría que también de alguna u otra manera que promover esa nucleación de alfa para que la formación de la fase beta se lleve a cabo de la mejor manera. Y bueno, hablando un poco de la microestructura y de las propiedades que se forman, bueno, como ya lo hemos mencionado antes, es muy común que se forme esta estructura coreada con diferente composición. Es decir, el primer sólido que se forma es ese sólido con el punto de fusión más alto, y el último sólido en formarse, que encapsula a todos los demás, es el sólido con el punto de fusión más bajo. Entonces, este tipo de estructura tiene muy malas propiedades mecánicas, en realidad no tienen aplicaciones como tal, y también reduce la resistencia a la corrosión. Debido a esto, lo que se hace es que se pueden aplicar diferentes tratamientos térmicos. El primero que se aplica vendría siendo un tratamiento térmico de homogenizado para que las especies o los componentes difundan correctamente. Y bueno, posterior a esto se podría realizar otro tipo de tratamiento térmico para dar mejores propiedades mecánicas o para mejorarlas simplemente. Ok, bueno, a continuación mostraremos nuestro caso práctico, el cual es acerca del sistema peritéctico cobre-zinc. Y bueno, como dato curioso, es uno de los diagramas con mayor solubilidad sólida. Como podemos ver, el cobre puede disolver una gran cantidad de zinc, aproximadamente alrededor de un 35-36% de zinc, y solo muestra una fase. Otro dato también importante a resaltar es que hay 5 puntos peritécticos y bueno, también tiene un punto eutectoide. Dentro de los puntos peritécticos podemos observar de este lado del diagrama es que forma cascadas peritécticas, las cuales nos indican que los diferentes aleaciones peritécticas formadas a partir de elevadas temperaturas nos dan paso a la formación de nuevos peritécticos u otras aleaciones peritécticas, pero a más bajas temperaturas. Bueno, las aleaciones cobre-zinc son muy bien conocidas por formar lo que se conoce como latón. En el diagrama que se muestra podemos ver el rango que se utiliza de composición para formar los latones. Bueno, el tombac es un tipo de aleación parecido al bronce, más no se considera bronce, sino es otro tipo de aleaciones y también en diferentes rangos de composición. Como otro dato podemos observar que solamente hay un punto peritéctico en el cual corresponde a uno de los tipos de aleaciones que se utilizan para poder hacer latón. Más allá de eso, los otros diferentes tipos de peritécticos o los otros puntos peritécticos que encontramos a lo largo del diagrama no son de interés, o no se les ha encontrado aplicaciones como tal de interés. Entonces, como tal, vamos a ver también ejemplos de los otros tipos de peritécticos que hay. Pero pues, bueno, el peritéctico en el cual todavía entra del rango de aleaciones de bronce, lo encontramos a una composición de 36.8 de zinc. Las aleaciones que contienen aproximadamente un 35% de zinc, bueno, son solo de una misma fase, que es la fase alfa. Y bueno, son conocidas por su ductilidad y la facilidad con la que ellos pueden ser trabajados en frío. Y arriba del 35% de zinc, la dureza incrementa. Entonces, las aleaciones en esta región tienen limitada ductilidad en frío, pero tienen una excelente trabajabilidad en caliente, debido a la plasticidad de la fase beta a alta temperatura. Y bueno, aproximadamente hasta un 42% de zinc es que se obtienen buenas propiedades. O sea, es decir, arriba de aleaciones que contienen arriba de 42% de zinc son demasiado frágiles y no tienen realmente un uso comercial.
Otros elementos aliantes también se añaden con frecuencia a los latones para variar propiedades como lo son resistencia o resistencia a la corrosión, maquinabilidad u otros usos específicos. Entre aplicaciones, bueno, podemos encontrar que se utiliza en instrumentos como trompetas o saxofones. Por ello es que fue difícil para nosotros el poder encontrar microestructuras peritécticas correspondientes a este sistema. Las microestructuras que están viendo a continuación son microestructuras referentes a las composiciones nominales de latón, no son composiciones peritécticas. Sin embargo, en nuestro reporte sí agregamos diferentes microestructuras peritécticas, las cuales están mostrando ahora. Y bueno, estas microestructuras no corresponden tanto a aleaciones con composición de en su mayoría cobre, sino corresponden a composiciones con composición de zinc en su mayoría. Y bueno, se muestran a continuación estas microestructuras y la mayoría de estas pues contiene lo que son dendritas, como se pueden ver, y muchas de estas dendritas están rodeadas por la fase epsilon, que vendría siendo la fase que se presenta más cercana, o la solución sólida más cercana a lo que viene siendo las composiciones de zinc. Y bueno, también observamos las microestructuras en donde la fase eta es la que se encuentra presente, la cual es la solución sólida mucho todavía más cercana, o la solución sólida que presenta por parte de zinc. Eso sería todo por parte nuestra. Espero no haya quedado ninguna duda, y si lo hay pues igual nos pueden contactar, no hay ningún problema. Y pues muchas gracias, buen día.